¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos búnker amigos? No, sí, me hace gracia, no. ven. Sí, bueno, yo soy Juan Pablo. Bienvenidos a otro programa de Búnker al Aire. Ya están conmigo Raúl y Oscar, de nuevo para seguir hablando de temas que a todos nos gusta. El día de hoy les traigo un tema de nuevo tipo antropológico, más esa onda. Que tiene varios nombres en realidad. Es un lugar en Perú, en Puno, Perú, que se conoce como Hayumarca. De hecho, la localidad donde está se conoce como Hayumarca. También se le llama Aramumuru, ya les voy a contar por qué. Ya. También se les dice Amarupunku o Wilcauta. ¿Ya? Wilcauta Tiene varios. ¿Qué? tiene varios nombres. Varios nombres tiene. Ah, ese mismo lugar. Sí. Bueno, así. Y de hecho Wilcauta tiene una traducción que significa puerta de los dioses. Ya. Y algunos también le llaman puerta del diablo. Ya todo esto, como les digo, está ubicado en Puno. En un medio de un bosque de rocas le llamaría yo. Es un lugar desértico, obviamente, sabemos más o menos pampa, ¿no? Ese tipo de clima. Uh-huh. Y hay distintas formaciones rocosas, súper caprichosas, es bien extraño porque es como si distintas placas de piedras, como la piedra laja, ¿no? Ve que es plana y como cortante, pero imagínate eso en gigante, digamos, que estuviera saliendo del piso. Ah, conozco. Y hay full lugares así, sí, no full lugares, perdón, full piedras así que se están levantando. Unas, o sea, como enfiladas. Exacto, sí, y también hay otras que son más curvas, es bien raro, son muchas piedras raras. Eso valga la curiosidad, digamos, tampoco estoy diciendo como que claro, sí, tampoco el tema no va por las piedras, pero no va tanto por las piedras, pero sí es súper extraño. De hecho, en este bosque de piedras obviamente la gente siempre le encuentra formas, ¿no? Como la piedra Homero Simpson en este lugar. Le encuentra formas y hay, bueno, dicen que algunos que se parecen a aletas de tiburón. De por sí las piedras tienen un cacho como que esa forma. O hay una formación rocosa que parece un camello y de verdad se parece así a un camello. Hay otra que parece un rinoceronte. Hay una que parece una especie de inca mirando al cielo. O otra que parece un dragón que estuviera descansando. Su ojo es una parte hueca dentro de la piedra. Hay una forma de una mano, la forma de una hormiga. Hay miles de formas ahí que puedes encontrar, digamos, ¿no? De por sí ya es un lugar, un espectáculo ir a ver eso solamente. Qué interesante, qué bueno. Y en medio de todas estas formaciones vamos a imaginarnos una de estas piedras, como les digo, como una placa plana, como una piedra laja para los que conozcan. O piedra pizarra también se le llama, creo, ¿no? Sí. Una de estas así en gigante, que está obviamente como incrustada en el suelo, y ahí en medio está labrada una forma como de puerta, ¿no? Nunca he visto una puerta así, pero podríamos decir que es una puerta tipo incaica, digamos, ¿no? Como escalonada, pero la puerta no da nada, o sea, es simplemente un bajo relieve, y ya. Pero dicen que esta puerta es una puerta interdimensional. Ahora ahí va el tema de los nombres, digamos, que ha recibido, ¿no? Aramumuru les contaba que es en realidad el nombre de un sacerdote inca muy antiguo que le ha dado nombre a este lugar. ¿Dónde dices que es esto? En Puno, Aramumuru. Sí. Aramumuru, Hayumarca, Amarupunku, Wilcauta. A la miércoles, yo he estado ahí. ¿En serio? Sí, he pasado por este lugar. Pero no has ido a la puerta. No, he estado ahí frente a la puerta. Ah, sí. He tocado incluso. Y obviamente no has entrado, digamos. No había dónde. No, era un timo, así que tocado, muchachos, siguiente tema. Pero no, o sea, he estado, me acuerdo una vez que estaba yendo a Perú. Ajá. Estaba ya obviamente cruzando, digamos, la frontera y o sea, estaba con una persona que igual como que sabe de este tipo de temas. Y me dijo, vamos a ver, hay una cosa interesante. Le dije ya. Y fuimos y sí, pues era una cosa totalmente loca. Y no es gigante, pero sí es grande. O sea, fácilmente una persona entra ahí. La no puerta. Es una roca inmensa, pero sí es súper traumante porque vos ves la precisión con la que está hecha. Vamos a poner ahí una foto. La precisión, sí, ¿no? Porque tú ves la roca y es como si hubieran cortado y además así la súper, piedra misma. O sea, es súper plana, no es una superficie ondulada como puede ser una roca normal, o filosa, sino parece que estuviera cortada. Y ya bueno, pero sí. Me hace un cacho recuerdo a Petra, ¿no? A la ciudad de piedra. De Petra, ¿no? claro. Que está no está muy lejos de acá tampoco. O sea, de la Bolivia. frontera, sí, debe estar.
una hora y media, 2 horas tal vez. No es lejos, o sea, no es así. Ir. En cuanto pase esto, sí, tenemos que ir sí o sí. Sí, es súper traumante. Una vez escuché sí que se abrían portales interdimensionales por esta puerta. Sí, de hecho se dice, ¿no? Que, como les digo, se siguen haciendo ofrendas y obviamente si tienes la oportunidad de pasar por ahí es como que tienes que probar si puedes entrar o no, es algo así. El punto es que si entras y no puedes volver. Claro. Eso sería ya más complicado. Creo que la gente nunca se pone a pensar en esa parte. Es simplemente más la curiosidad, digamos, claro. Y obviamente debido a esto siguen haciendo rituales. Obviamente hay personas que por ahí te toman el pelo y te dicen, sí, conozco el ritual para entrar, no sé qué, ¿no? Bueno, pero hay distintos rituales que se siguen manteniendo hasta hoy para poder probar si se puede entrar. De ahí que recibe el nombre de Puerta del Diablo, porque obviamente son rituales paganos que la iglesia ha visto mal desde que los conoce, ¿no? Claro. Entonces, como les decía, este sacerdote Aramumuru les había contado en algún capítulo igual de Búnker. Los invito una vez más, yo soy el encargado de invitar a todos a escuchar los capítulos anteriores. A ponernos al día. Claro, los invito a ponerse al día y a escuchar capítulos anteriores. Sigo esperando los resúmenes que les había encargado. Y en un capítulo les contaba que durante la llegada de los españoles en Machu Picchu había un disco solar enorme que tenía la forma del sol y que era muy sagrado para ellos y era de oro. Y que obviamente al saber de la codicia de los españoles, dice la leyenda que los sacerdotes escaparon con el sol. Y esas veces yo les había contado que los sacerdotes se hunden con el sol en el medio del lago y el sol está ahí en medio del lago. Exacto. Esta otra leyenda dice que este disco solar ha sido... No, tal vez es otro, no sé. Porque en este disco solar, por lo que dice esta leyenda, lo ha llevado solo Aramumuru, huyendo de los españoles justamente, hasta esta puerta, hasta Hayumarca. Lo lleva y... junto a otros sacerdotes que estaban ahí como que custodiando el lugar, presenta el disco a modo de llave y logra cruzar la puerta a otra dimensión donde están los dioses, digamos, ¿no? Y ahí lo oculta el sol y obviamente nunca más iba a volver, y de ahí que recibe el nombre de Aramumuru y todo ese tema. Bien, el disco solar de oro que presenta Aramumuru para poder ingresar se conoce hoy en día como la llave de los dioses de los 7 rayos. Me ha parecido curioso el nombre, tal vez es un nombre simplemente caprichoso, no sé. Y bueno, como les digo, siguen haciéndose ceremonias. Se dice que hay gente que desaparece, que logra entrar y obviamente no se les ha visto, pero simplemente desaparecen por ese lugar. Entonces se asume que por ahí han logrado entrar. He buscado infructuosamente los datos de un testigo, porque dicen que hace unos 60 años más o menos, por 1950, 1940 aproximadamente, un grupo de músicos estaba tocando frente a la puerta. Uno de los músicos del grupo estaba un poco más alejado y él atestiguó que apareció un haz de luz azul y los cuates desaparecen y como que se hubieran entrado y ya, nunca más han vuelto a aparecer. Y él quedó afuera y por eso él como que ha podido decir eso, ¿no? Pero claro, el atestiguó. He buscado, pero no he encontrado ningún dato más al respecto, lo siento. Bueno, eso es como que el último dato de lo que se sabe de esto. Aparentemente, Oscar, como ha visto el lugar, seguro nos puede contar un poco más. Igual vamos a subir fotografías de la puerta. En la puerta hay como un manchoncito verde a cierta altura. Y dicen las leyendas igual que en este manchón verde había una especie de cuarzo, una piedra especial que servía como llave, entonces ahí tú podías entrar, digamos, ¿no? Pero ahora ya no está. De hecho, y esto se conjunciona con lo que les había contado la otra vez, que dice la leyenda que esa piedra que funcionaba como llave la habían retirado y los sacerdotes la botaron al fondo del lago, ¿no? Y está ahí. Ahí pero que para poder acceder todavía puedes como que no forzar, sino utilizar la energía no es cinética, psíquica de la persona, del ser humano, para poder ingresar a la puerta, por la puerta mejor dicho, arrodillándote ante la puerta, poniendo tus brazos como extendidos, porque de hecho tiene la puerta un poco esa forma, como que es un poco más ancha arriba y más angosta abajo. Sí. Pone tus brazos extendidos apoyado contra las paredes laterales y apoyando el tercer ojo, digamos lo que se llama el tercer ojo, donde estaría ese lugar. Y con esa energía, obviamente, si uno es digno, y entre otras cosas más, lograrías pasar. También dicen que funciona como oráculo. Y los sacerdotes incas, esto sabemos que es muy importante, los equinoccios de invierno y
De verano. Y de verano en nuestra cultura. Entonces, que durante esas épocas es más aplicable como oráculo, y que tú puedes hacer el mismo ritual, pero apoyando lo que sería la coronilla de la cabeza para activar la glándula pineal y poder recibir información. Ah, qué bueno. De esta otra dimensión o de este lugar donde están los dioses. Tu conexión inalámbrica. Oye, como NFC. Chip NFC. Y eso es básicamente todo el misterio de la puerta. Se piensa que es algo interdimensional. Ahora, cerca de la puerta sí hay un lugar que se llama Ñapúa Iglesia, que también se considera otro tipo de puerta interdimensional, muy, muy parecido también. De hecho, los cortes son hasta más finos de la puerta, es interesante. En lo que llaman la ruta de Huiracocha. Esto me parece muy interesante también investigando esto, porque aparentemente hay una línea recta que conecta que va desde Tiwanaku, pasando por Machu Picchu y otras ciudades importantes precolombinas, que si sigues esa línea recta va hasta el lago. Y dice la leyenda, una de las leyendas que no la conocía, que Viracocha, cuando llega a la tierra y hace todas sus obras, digamos, se va sobre esa línea y te termina metiendo en el lago, porque sabemos que es el señor de las aguas. Y eso es también otro punto interesante. Cerca de donde está la puerta a Marumuru, hay unos tallados petroglíficos ahí que son súper extraños. Nunca en mi vida yo los había visto, por lo menos de la cultura tiwanaku. Como que ya tenemos algunas referencias, digamos, de cómo se ven, ¿no? Claro. O de la cultura incaica, cómo son más o menos su estilo de gráficos. Pero este es extraño, es como un ser, parece una especie de cangrejo, me parece a mí, pero que como tuviera distintas manos, es medio extraño. Un cangrejo araña. Algo así. Y bueno, de este hay uno muy parecido que lo van a encontrar en una cueva en el norte de España, que también esa cueva se considera ser una puerta interdimensional, y bueno, hay similitudes por ese estilo. Bueno, la profecía dice, obviamente, que eventualmente esta puerta se va a abrir, va a agrandarse y va a permitir pasar a los dioses de vuelta a la tierra, ¿no? En el fin del mundo, qué sé yo. Y ¿qué más? Bueno, hay algún par de cosas más que son interesantes, igual con respecto a la puerta. A ver si las encuentro. Una cosa que me acuerdo, dale, que como era, o sea, era interesante, era de que antes de llegar a la puerta, porque está como que en una, o sea, no es plano el lugar, sino es como una subida leve, hay un ligero, digamos, grado de inclinación, y ahí hay como un caminito bien bonito, o sea que igual, obviamente parece que el camino está hecho hace muchos años atrás, pero es como gradas más o menos, es como gradas así. Y, o sea, súper bien hecho igual, no es una formación accidental, sino se nota que está hecho. Está labrado. Está labrado, claro, que han fabricado esas como gradas que te llevan hasta ahí. Y ahí incluso hay como pilares de piedra más o menos, pero chiquitos, o sea, que te deben llegar a la mitad del cuerpo más o menos. Ahí en la entrada hay como 2 bloquecitos. Y ahí, de hecho, ahí llega, ya me acordé de lo que les quería decir, cerca de este lugar hay uno que tal vez está llevado ahí porque es como que muy importante, una chincana. Pero en realidad se ve como un túnel, así bien, un túnel, ¿ya? A mí me parece como formado por la naturaleza. Ahora, no sé, los expertos dicen que no. De hecho, la leyenda dice que los incas incluso, ya cuando llegaron, ya estaba ese túnel formado por alguien más, y no saben quién es. Pero dicen que esa es la famosa chincana que llega desde acá, desde Puno hasta Machu Picchu, y de Machu Picchu pasando por ahí llega hasta Tiwanaku mismo. Claro, ¿se acuerdan cuando hablamos igual en nuestra conferencia de la Isla del Sol? Sobre la Isla del Sol, que había una chincana que llevaba desde la Isla del Sol hasta Machu Picchu, claro. Ajá. Parece que es este túnel que conecta todo eso. Todo ese ahí es una de las entradas a las chincanas. Sí, claro. Exacto. Ese es estos túneles que, bueno, sí, para los amigos que escuchan que tal vez no han tenido la oportunidad de ir a la conferencia, la chincana es un túnel que une espacios normalmente muy largos, muy extensos, como Juan Pablo dice, entre Tiwanaku y Puno más o menos, o entre Tiwanaku y Machu Picchu estarían unidos a través de chincanas. Y hay otras teorías incluso que dicen que las chincanas son mucho más grandes, ¿no? O sea, que te pueden llegar incluso hasta México, decían. Entre Machu Picchu y las pirámides de México habrían chincanas que atraviesan el océano incluso. Es súper interesante, es súper loco el tema de las chincanas. Igual cuando lo habíamos hablado también conecta mucho con la idea de los seres intraterrenos, con varias cosas, claro, súper piradas, ciudades subterráneas. Sí, y
Bueno, ese es mi tema. Me parece súper interesante. Sí, genial. Súper bueno. Sí, me acuerdo cuando fui esa vez era impactante. O sea, es súper alucinante ver. Porque es más o menos como Tijuana, ¿no? O sea, te impacta la cantidad de piedra que ves. Y dos, la simetría con la que está hecho. Porque obviamente esto se nota que no es producto de la naturaleza. O sea, es totalmente evidente que alguien o algo lo ha formado con esa de esa forma. Alguien lo ha hecho de esa forma. Qué interesante. Y lo típico de todos estos lugares, ¿no? Dicen que en la noche se ven luces, que hay personas que están ahí de la nada tienen visiones de estrellas o de columnas de fuego. Sí, o que escuchan voces ahí, o que sienten que detrás de la pared, de la piedra esta donde está la puerta, como que hubiera algo que no saben qué es. Es medio loco y muy interesante. Qué bueno. Y es full explotado por las páginas. De hecho, cuando buscas esto, lo primero que te sale son páginas de turismo de Perú. Claro, o sea, es un atractivo brutal. O sea, me imagino que lo deben explotar. Claro. Re bien. Qué buen tema ese. Algún día hay que ir ahí. Está pendiente. Y encima con lo que dices que no está lejos de no está lejos. O sea, realmente no me acuerdo si es 1 hora y media, 2, he dicho por decir algo. Pero no es lejos. O sea, no es de que tienes que pasar la noche viajando. Pasar la noche, no. Está, según me acuerdo, porque también era hace 7 años ya. Ya. Sí, hace 7 años, entonces, y no tengo muy buena memoria. Entonces, era algo así, o sea, no es complicado tampoco ir. Ya, digamos. En la lista. Muy bien, qué bueno. Ok, continuamos con... Ahora vamos a cambiar totalmente de escenario y de tiempo. Les voy a hablar lo que panorama se conoce como las chicas del radio. Y no me estoy refiriendo al radio, al aparato o a la tecnología con la que se emite ondas de sonido, sino del elemento químico, ¿no? El radio, o como dijiste también, radium. Los radium, exacto. Radium, de eso, es exactamente eso. ¿Por qué digo de que nos vamos a mover de lugar y de época? Porque esto sucedió en Estados Unidos, más o menos por los 1920, o sea, durante la Primera Guerra Mundial. Que, bueno, ahí fue que hubo una fábrica de relojes. Claro, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. No, durante. Porque de hecho, la Primera Guerra Mundial es de 1914 al 18. 20 y pico, ¿no era? 24. No, al 18. Sí. Esto es más o menos por el 17. Un poco antes de que acabe. Y, o sea, y tiene mucha relación. ¿Por qué se llaman las chicas del radio? Porque eran mujeres jóvenes de que en su momento trabajaban en una fábrica de reloj. En el que esta fábrica de reloj vendía relojes con pintura luminosa. Y esa luminiscencia de la pintura la conseguían del radio. Y eso ya suena mal. Suena súper mal. Es súper mal. O sea, es un poco... Es feo. De hecho, no voy a... O sea, voy a contarles la parte menos... La cruda, ¿verdad? Menos cruda. Porque, más suavecito. Claro, porque la cruda ya me imagino, hablando de radio y exposición humana, me imagino que ya se pueden imaginar lo que era, pero no vamos a hacerlo tan feo porque a mí me da cosita igual. La cosa es de que había una empresa de que se llamaba United States Radium Corporation, de que ellos eran el fabricante de relojes que podían que brillaban en la oscuridad. O sea, de hecho ese concepto glow in the dark, que brilla en la oscuridad, empieza desde acá. O sea, con productos como tal, que brillan en la oscuridad, empieza desde acá. De hecho, el eslogan de la publicidad, digamos que así, de esta empresa era Made Possible by the Magic of Radium. O sea, que traducido sería como hecho posible gracias a la magia del radio. Obviamente la idea era bestial, ¿no? O sea, era alucinante. Imagínate en esas épocas en las que no existían algo que brillaba de esa manera, tener algo que brilla en la oscuridad debía ser alucinante. Claro. Muy novedoso, muy súper novedoso, claro. Ahora, en realidad la historia donde comienza, obviamente todos sabemos, es con Madame Curie, que fueron ella y su esposo, que fueron los que descubrieron en 1898 el radio. Luego de esto, luego de 1898, unos años más tarde, al inicios casi de 1900, se contactaron, los esposos Curie se contactaron con un ingeniero
que, bueno, este ingeniero ha sido uno de los grandes promotores del radio como tal. De hecho, los esposos Curie estaban en Francia y este ingeniero era estadounidense, de que fue a Francia y como que llevó la tecnología a Estados Unidos. Este ingeniero se llama William Joseph Hammer. Entonces, lo que pasa es de que Hammer ya empieza a impartir conferencias en Estados Unidos sobre las propiedades que tenía el radio. Y, o sea, se hablaba muy bien, habían descubierto de que efectivamente el radio podía servir para tratar enfermedades como el cáncer, tumores y todo eso, ¿no? Porque claro, una de las particularidades del radio por la radioactividad es que destruye los tejidos. Entonces, en este caso, como que destruía los tejidos malignos. Los tejidos cancerígenos. Exactamente. De hecho, Hammer fue el primero en proponer que se utilice el radio como tratamiento para el cáncer. De radioterapia. Exactamente. Ya luego, ya en 1903, casi cuando llegó a Estados Unidos y estaba haciendo esas conferencias y todo, ahí de hecho se alía con un cirujano para tratar un tumor, que era el primer caso que se iba a tratar de ese modo. No se logra sanar al paciente, o sea, el paciente no es que pierde el tumor, pero sí lo disminuye de tamaño y obviamente le resulta menos doloroso. Entonces con eso como que el radio tuvo una aceptación súper fuerte. Era un buen avance, como dices. Súper buen avance, a tal punto de que ya, o sea, se volvió como la sustancia milagrosa. El radio era como así el maná que estaba cayendo del cielo. Y era a tal punto, o sea, no se tenía cierta idea de que tampoco es que era así tan fácil manejar radio, pero no se tenía las restricciones que se tienen ahora. O sea, hoy en día, por ejemplo, es imposible encontrar radio en alguna parte, en la calle, en una tienda o algo así. Claro. Pero como muchos otros elementos de los cuales igual yo quiero hablar, acotando ya casi al final, que se considera, oh wow, mira, hace cosas mágicas. Ajá. Y seguramente no es tan gratuito, claro, pero vamos a hacerlo de todos. Pero vamos a hacerlo, claro, porque no conocemos. Y esas veces estaban en ese mismo punto. O sea, el radio era algo buenísimo, pero no lo conocían a profundidad. Y a tal punto las personas aceptaban y querían el radio como tal, de que se vendían en farmacias para tratar dolencias. Pastillas de radio, ¿no? Sí, medicamentos, todo eso. De hecho, también se decía de que el radio ayudaba a prevenir el envejecimiento. Y habían empresas que vendían pasta de dientes con radio. Uy. Habían incluso cosméticos para que los dientes te brillen en la sí, o sea, para que no se envejezcan, ¿no? Los cosméticos, igual me imagino las clásicas cremas anti-arrugas, claro, anti-age y no sé qué. Igual, o sea, se ponía en cosméticos. E incluso llegaban a vender algunas empresas agua con radios, agua irradiada, claro, para que tomes y te haga bien. Ahora, me imagino que las cantidades que... Suena terrible. Sí, es traumante. Las cantidades de radio que se ingerían o que se ponían en estos productos eran, me imagino que debían ser bajas. Muy mínimas. Claro, con tal de que no llegaba a haber un impacto así fuerte en las personas que lo consumían. Pero depende, o sea, tanto consumir esa agua, por ejemplo, o ese maquillaje. Claro, si tomabas todo el tiempo, si te ponías todo el tiempo, claro, me imagino que empieza a o sea, algún efecto puede llegar a tener. Sí, de hecho... Qué feo. De hecho, también no sé hasta qué punto esto es cierto. Tal vez también porque antes se desconocía, pero se dice de que en las últimas décadas el cáncer ha empezado a registrarse muchos más pacientes, claro, de ha crecido cáncer, exponencialmente. Claro, que antes. Ahora no sé si tal vez antes no se sabía. Tal vez igual habían enfermos de cáncer, pero no se sabía y por eso no se tiene registro como tal de pacientes con cáncer. O puede ser de que gracias a estas cosas la gente ha empezado a tener más problemas de ese tipo. La cosa es de que entre tanto show del radio, este mismo ingeniero de que se reunió con los esposos Curie en Francia, Hammer, este mismo tipo inventó la pintura. O sea, empezó a trabajar con el radio y en una de esas llegó a desarrollar una pintura que estaba en base a radio, que estaba igual mezclado con otros componentes como zinc y otras cosas, pero que le daba la propiedad de ser fotoluminiscentes, o sea, de brillar en la oscuridad. Ya una vez que este ingeniero descubre esta pintura, o desarrolla, fabrica, no sé cómo decirle, esta empresa que les había mencionado al principio, la United States Radium Corporation, en 1917 se alía
con Hammer para que, bueno, no se alía, sino como que le compra, ¿no? El invento a Hammer para producir una pintura ya comercial que se llama Undark, como, no sé cómo sería la traducción, es como desoscurizado. Sí, inoscuro más o menos, ¿no? Sí. Entonces, y esta empresa crea esta pintura ya a nivel comercial porque tenía un contrato con el ejército de Estados Unidos. Entonces, el ejército, ¿para qué quería esta pintura? Para poder utilizar en instrumentos como relojes, en los aviones incluso utilizaban en todos esos instrumentos que tienen ahí en su panel. Ajá, claro. Para que puedan ver en la noche, porque hasta aquel entonces no había, ¿no? Me imagino que tampoco los relojes tenían luz como hay algunos para que tú puedas ver. Claro. Entonces, obviamente para los soldados, imagínense estar en el campo de batalla donde no hay luz, donde cuando cae la noche es todo oscuro, que puedan ver la hora en su reloj, ha debido ser una ventaja. Claro, una ventaja súper buena ahí en la guerra, ¿no? Entonces, a causa de eso, es de que esta empresa empieza a producir esta pintura y empieza con la fabricación de los relojes. Ahora, ¿dónde empieza ya a ponerse un poco fea la cosa? Es cuando esta empresa asegura a sus potenciales clientes, o sea, al mercado, anuncia de que los relojes eran seguros porque la concentración usada era tan baja que prácticamente eran inofensivos. O sea, les decía, no se preocupen, pueden usarlo y no les va a hacer ningún tipo de daño. Cuando estaba en la pintura. Claro, cuando pintaban los relojes con eso. Ahora, esto era cierto para los consumidores, ¿no? O sea, las personas que compraban el reloj. Pero, o sea, cuando ya el producto estaba terminado. Ajá. Pero no era cierto para las personas que estaban implicadas en el proceso de fabricación. Claro. Más específicamente las personas que manipulaban, o sea, que trabajaban en directo con la pintura. Porque estas personas, sin saber, obviamente estaban siendo expuestas a cantidades muy fuertes de este material. Y aquí viene también donde esta empresa actúa de manera irresponsable, de hecho de manera de mala fe, como se dice, porque la empresa les asegura a su personal de que no había ningún problema. O sea, pueden usar la pintura, no pasa nada. Entonces, así es de que esta empresa recluta un montón de mujeres jóvenes para empezar a pintar relojes. Ahora, y aquí empieza a ponerse ya mucho más peluda la situación, porque obviamente el trabajo, se ubican los trabajos de esas épocas, ¿no? O sea, eran trabajos donde estabas como que todo el día sentado haciendo lo mismo. Ajá. Entonces estas chicas... Línea de ensamble. Exactamente, y en serio, ubicas miles haciendo lo mismo. Ajá, todo el día. Claro. Entonces estas pobres chicas estaban todo el día ahí agarrando pintura que tenía radio y pintando relojes. Ajá. Ahora, para pintarlo, y esto es algo que igual todos sabemos, usaban pinceles... lo que se conoce como pinceles de camello, ¿no? De pelo de camello, algo así se conoce. Los pinceles. Los pinceles normales. Y obviamente todos hemos pintado alguna vez con pinceles en el colegio y sabemos de que a medida que lo vas usando, no con el tiempo, sino ese mismo rato que estás usando, como que se va secando la pintura y ya el trazado del pincel como que se vuelve más torpe, o sea, no es tan finito. Claro. Entonces, ¿qué haces para eso? Lo mojas en agua con tu saliva. Claro, algunos como que lo llegan a chupar y otros lo mojan. Uy. ¿No? Y esto es lo que pasó exactamente con estas chicas. De hecho, una de la empresa misma les recomendaba a estas chicas de que para que puedan hacerlo más rápido, lo mojen, o sea, lo mojen entre sus labios con su lengua. Entonces las chicas pintaban y lo iban mojando cada cierto tiempo el pincel, para que obviamente el pincel cuando lo mojas así, y de hecho incluso con tu boca le puedes dar la forma, porque si lo mojas en agua, digamos, y después lo pones en un trapo o algo así, como que no puedes tal vez darle la forma que quieres. Entonces con el pincel incluso lo puedes aplastar y así lo haces de una forma más filosa, y el trazado te sale súper bien. Entonces por eso esta empresa le recomendaba a las chicas de que para que puedan trabajar más, o sea, más rápido, lo mojen en sus labios. Y ahí ingerían el radio. Claro, o sea, a cada lamida, a cada cosa que hacían era tragarse un poco de radio, cada vez, cada día.
La cosa es de que estas chicas confeccionaban más o menos o pintaban más o menos 200 relojes al día. O sea, se imagina la cantidad de veces que llevaban los pinceles a la boca. Cada una 200. Cada una más o menos pintaba a razón de 200 relojes por día. Y una de las cosas que luego se descubrió y que causó mucha indignación igual era de que esta empresa a las mujeres que pintaban así las dejaban totalmente expuestas. O sea, no había ningún tipo de seguridad. De hecho, llevar el pincel a la boca ya te dice cómo era, ¿no? O sea, que lo trataban como si fuera agua o una pintura más. De hecho, yo no me metería una pintura a la boca. Por eso les decía así como lo pones en agua. Y alguna vez he visto en dibujos animados que hacen eso, ¿no? Pero yo no lo haría. No, yo tampoco. O sea, tal vez hoy en día ya con lo que estamos tan concientizados, ¿no? De que es producto tóxico, de que generación de cristal. Generación de cristal. Tal vez por todo eso no lo haríamos y lo pondríamos en agua. Pero bueno, antes sabemos que no eran tan conscientes en esa parte y le metían nomás. La cosa es de que una de las cosas que luego se descubrió y que llegó a indignar incluso era de que a estas chicas las tenían en estas condiciones. O sea, les daban la pintura, metan a la boca y pinten. Uh-huh. Mientras que los químicos, las personas que trabajaban con la pintura, que desarrollaban la pintura, que manipulaban en laboratorio, ellos lo hacían protegidos, obviamente, con guantes, tenían sus mascarillas, pinzas, todo. Y a las chicas como que... Qué cobardes. Que hagan. Sí, o sea, eso es una cosa, la verdad, medio estúpida, ¿no? No es... Y aquí como que vas viendo de que no es que la empresa lo hizo por desconocimiento, sino lo hizo por mala leche. Por mala leche, malos tipos. Por codiciosos. Codiciosos, sí, claro, era un gasto más. Imagínate, tantas trabajadoras ponerlas, era un gasto más. Claro. La cosa es de que las chicas, obviamente, pensando que no generaba ningún tipo de daño, ya llegaban a jugar incluso con la pintura y se pintaban las uñas, como eso había escuchado, antes, sí. Uh-huh. Se pintaban las uñas, así a modo de juego, ¿no? Se pintaban las uñas, hasta los dientes se pintaban, incluso se pintaban la cara, se manchaban la ropa, todo porque era divertido, porque imagínate en la noche, claro, brillabas, ¿no? Full electro. Sí, exactamente. Hasta que en 1922 ya termina la guerra, ya todo, o sea, ya los relojes no solo eran para uso militar, sino eran para uso comercial. En 1922 empiezan a aparecer ya los primeros problemas de salud, que en este caso eran casos de osteosarcoma maxilar, que era lo que padecían Eso suena algo con las mandíbulas. Exactamente, las chicas, claro, porque como estaban, el punto de mayor exposición era la boca. Ajá. Entonces donde más problemas empezaban a surgir eran en la boca, no en las mandíbulas. Entonces bueno, había varios casos, había muchas anomalías, deformaciones que han empezado a surgir. Incluso llegó a casos de anemias, algunas tenían fracturas óseas o esto no sé si será cierto, ¿no? Pero dicen de que por tanta pintura que ingerían, los huesos empezaban a absorber ya el radio, porque por alguna razón el cuerpo humano confunde el radio con el calcio, y cuando ingieres como que los huesos van absorbiendo el radio. Entonces los huesos llegaban a brillar. Eso dice, como te digo, no sé si será cierto, pero en la noche como que hasta podías ver tal vez de alguna forma que tus huesos, claro, tus huesos estaban brillando dentro de tu piel. No sé si será tan así, la verdad me imagino que tendrías que consumir una cantidad enferma de radio. Tal vez fue así, tal vez no sé. Igual había deformaciones en la columna vertebral. Y lo que era peor, donde aquí sí me da mucho asco y no voy a profundizar, pero tenían problemas de caídas de dientes, o sea, todos sus dientes se les caían, y necrosis de mandíbula. O sea que... Qué terrible. Sí, necrosis, o sea, moría esa parte de tu cuerpo. Hasta ahí llegamos, no quiero decir más. La cosa es de que ya para 1927... Suena algo terrorífico incluso. Sí, es asqueroso. En 1927 ya habían más de 50 chicas que habían muerto. Por estos tipos de problemas de salud. Entonces, a causa de eso es de que surge una demanda contra la empresa. De hecho, las demandas empiezan mucho antes, ¿no? Más o menos por los 1920, por los inicios.
Y ahí es cuando se organizan un grupo de estas chicas que trabajan para hacer la demanda, porque ellas estaban convencidas de que sus problemas de salud estaban vinculados a la pintura que les hacía pintar la empresa, ¿no? Entonces la empresa muy mañudos, muy mafiosos, intentaban esquivar la responsabilidad o intentaban también como que estirar el proceso, claro, porque estos tipos sabían de que estas chicas tarde o temprano se iban a morir. Entonces como que intentaba alargarlo lo más posible para que se mueran en el transcurso y se acabe el problema. Claro, y no terminen de hacerles el juicio que estaba. De hecho, igual la empresa llegó a falsificar informes sobornando a médicos, en el que les pedía de que no como que no se evidencie de que el problema de salud que tenían estas mujeres era por eso, era por el radio. De hecho, hasta llegaron a decir de que, o sea, en los informes médicos que pagaban, llegaron a decir de que la condición de salud que tenían las trabajadoras estaba vinculado hacia la sífilis. ¿Por qué? No entiendo, pero... Alguna vez escuché que la sífilis te producía algo parecido, necrosis, pero no en la boca, obviamente, sino en otras partes, ya, la entrepierna y demás. Las partes nobles. Era... O sea, tal vez por eso, digamos, ¿no? Intentaban mostrar de que habían tenido, no sé, tal vez relaciones sexuales cercanas a la boca y por eso tenían sífilis. Claro, pues, ¿qué habrá sido? Imagino que era un intento de explicación. Claro. Absurdo, obviamente. Claro, totalmente absurdo. Pero bueno, o sea, intentaban desprestigiar incluso. O sea, realmente muy cruel. Sí, o sea, eran la típica, el típico perfil de empresa explotadora, sí, así, de esos que son enemigos de la sociedad. Bueno, finalmente ya un grupo de chicas consigue una indemnización de parte de la empresa, o sea, como que ganan el juicio, pero obviamente una indemnización no te va a servir de mucho cuando prácticamente ya estás condenado a morir pronto, ¿no? Y morir feo encima. Bueno, al final, lastimosamente, estas chicas, las primeras, se podría decir, se sacrificaron, o sea, tal vez nunca llegó la justicia para ellas, pero sí el caso sirvió para que empiecen a reformularse las leyes de derecho laboral en Estados Unidos. De hecho, este ha sido uno de los primeros casos en los que una empresa ha tenido que establecer protocolos de seguridad y para sus trabajadores y también tener como que un programa de prevención de riesgos, de accidentes y todo eso. Ah, qué interesante. O sea, antes de esto, un buen avance. Claro, había un buen avance. Como te digo, o sea, se sacrificaron porque al final la justicia para ellas nunca llegó, pero a causa del gran problema que se generó, ya la parte legal en Estados Unidos como que se pusieron las pilas, ¿no? Y han empezado a crear ya, qué triste, por ley, ya no a iniciativa de las empresas, sino por obligación de parte del Estado, han empezado a crear procedimientos de seguridad específicamente para la manipulación del radio y también para ya normas de seguridad laboral, ¿no? Para las personas que trabajaban en las plantas. Aunque este caso ha sido el más famoso, este de la United Steel, ya no me acuerdo. A ver, United States Radium Corporation. Aunque este caso ha sido el más famoso de manipulación de radio en contacto directo con las personas, no es la única, porque de hecho se estima que en la década de 1920 hasta una cantidad de 4,000 trabajadoras en empresas en Estados Unidos y Canadá han estado en actividades similares, pintando relojes. 4,000 personas. Sí. Luego ya, o sea, obviamente las medidas de seguridad aumentaron, pero se maneja más o menos esa cifra, ¿no? De hecho, los relojes con pintura en base a radio se siguieron fabricando, no es de que se cortó, se siguieron fabricando más o menos hasta 1968. Bastante después. Mucho después. Obviamente con normas de seguridad mucho más estrictas en la producción, pero o sea, yo me imagino que hoy en día deben haber muchas personas que tal vez conservan relojes de sus abuelos. Claro. Que sí, todavía tienen radio.
O sea, que brillan en la oscuridad gracias a pintura luminiscente en base al radio. Bueno, finalmente, esta historia de estas chicas, que en inglés se las conoce como The Radium Girls, que traducida en español es las chicas del radio, ya se hizo muy, muy famoso en los últimos años, porque de hecho han hecho varias películas, han hecho series, incluso libros, y hasta, creo si no estoy mal, hasta algún cómic hicieron con este tema. Wow. Qué triste, realmente muy fuerte. Súper triste, y eso es lo que te decía que iba a acotar. No me crean que me he olvidado. Es fregado como esa idea de vamos a usar esto porque es mágico, tiene propiedades locas. Y lo que les contaba a ustedes alguna vez fuera del programa, que de cómo yo estaba usando con todo esto del tema del COVID, de la pandemia, todo uno tiene que hacerse controles cada cierto tiempo, la saturación de oxígeno, la temperatura es como que lo más importante. Ajá. Y bueno, nos compramos este aparatito para controlar la saturación de oxígeno, pero para la temperatura estaba usando yo un termómetro como muchos debemos tener todavía en casa de mercurio. Claro. Entonces estaba sacudiendo hasta ahí todo bien. Hasta que lo sacudí, ¡pam! Y se me rompió así sobre la cama. Y justo estaba, por suerte, me imagino yo, hablando con mi hermano en videochat. Y le digo, diablo, se me ha roto el termómetro. ¿Qué? Y mi hermano es biólogo, es genetista. Y empieza a friquear así como que, ya, escúchame. No sé qué, a ver, una regla química. Anda, ponte guantes, ponte una máscara, abrí las ventanas ahora mismo y recoge todo así ¿tienes una botella de vidrio? Sí, así lo pones, vas a poner todas estas como gotitas ahí. Tienes que asegurarte así como si estuviera peinando básicamente la zona de mi cuarto. Y me dice, no vas a poder dormir en tu cuarto por una semana. Yo, viejo, me estás haciendo asustar. Le digo, pienso que estoy hablando de algo radioactivo y que es un termómetro de mercurio. Además, yo busqué en WikiHow, así en internet, cómo deshacerte. Y dice, sí, ponerle un montón de ya, pero es esto. No, me dice, es bien complicado porque el mercurio, ahí donde tú lo ves, está evaporándose. Por mucho que veas las gotitas en como bolitas, está evaporándose y tú inhalas. Eso es altamente cancerígeno. Y me empieza a contar, y yo, ¿por qué diablos usamos estas cosas? Le digo, si es tan peligroso, me dice, porque no sabemos. Y lo mismo igual también con los tubos de neón. Claro. Cuando éramos jóvenes, digamos, con mi hermano, ya dejaba de funcionar algún tubo, bajábamos a botarlos, digamos, y antes de botarlos sobre el basurero, luchábamos así como espadas láser y saltaba el neón, igual era altamente cancerígeno. Los techos antiguos de Texas, que en la casa en la que vivíamos antes, igual tenían asbesto, altamente cancerígeno. Así que, ¿qué nos hemos estado haciendo todo este tiempo? Es terrible. Y me contaba cómo eso seguramente muchas personas ya saben, porque biología lo sabes llevar, de que el mercurio se utiliza en minería, ¿no? Para bajar los metales y qué sé yo, poder para un lavado de separar la separación de la tierra con los metales. Ajá, pero resulta que algunas partículas de mercurio son absorbidas por las plantitas, ¿no? Por el plancton, qué sé yo, por estas plantitas que son comidas por los peces, ¿no? Entonces, claro, un pez que se come esa planta es como que es una cantidad de mercurio tan ínfima que X, digamos, ¿no? Pero a ese pez se lo comen otros peces. Un pez grande se come varios de estos peces. Varios de estos peces comen muchas plantas y va multiplicándose y de hecho llega al punto en que hay una recomendación de la OMS de que una persona no debería de comer, me parece, pescado, como que no deberías de comerte más de 3 pescados a la semana. Sí. Por el peligro de consumo de mercurio que puedas absorber en tu sistema. No sabía eso. Y también me decía que, justo mi hermano me contaba que había habido un estudio igual que lo relacionaba con altos índices de cáncer de los esquimales, porque los esquimales suelen comer carne de ballena. Y la ballena, al haber comido tantos peces, es terrible el nivel de mercurio que tiene la carne de ballena. Entonces, qué complicado. Estamos matando el planeta, bien. A mí me han hecho asustar realmente. Así como que, ¿cómo podemos usar estas cosas tan peligrosas? Y es lo que yo decía, o sea, yo en mi ignorancia es como que un termómetro de mercurio X, digamos, algo que se usa. De hecho, yo soy de las personas como que, la tecnología de antes era mejor porque puedes arreglar no sé qué. Y no es. No era. No, de hecho, los focos ahorradores igual. O sea, los ahorradores, no los LED. No se confunda con los LED, sino los ahorradores que salieron antes de los LED. Ajá, que tienen forma de espiral también. Espiral, sí, esos también son peligrosos. O sea, si se rompe, también tienes que rajar de ahí. O sea, no, porque igual tiene vapores. Creo que incluso tiene mercurio, también un poco de vapor de mercurio por dentro. De eso no estoy seguro, pero sí tiene otro tipo de gases que son súper tóxicos también. Tal vez tiene radio, por eso brilla.
O sea, a mí ya me hace pensar esas cosas. Tal vez incluso. No creo. La verdad, no creo. Pero bueno, ya, cualquier cosa pero que sí brille, tienen ya, esos pero que son tiene- cancerígenos. O sea, Sí, eso yo me acuerdo que decía a modo de broma, así como que en mi época, en los 90s, todo daba cáncer, ¿no? Los tatuajes de chicle te daban cáncer, todo, porque los padres siempre decían así, no, eso dice que da cáncer, no sé qué. Y la verdad es que no había estado tan alejado de la Tal vez realidad. sí. Qué terrible. Tal vez sí. Qué complicado. Sí. Qué fregado. Como dices, Juan Pablo, a veces uno no sabe realmente el peligro que tienes en objetos diarios, de uso diario. Alguna vez yo había visto una fotografía de gente que agarraba mercurio con las manos. Y, o sea, porque es llamativo, Claro. De hecho, yo siempre he querido. Dice que, o sea, nuestros abuelos, padres de algunos de mis estudiantes me decían, sí, dice que mi papá cuando era chico jugaban así con, mira qué bonito, así se forma bolita, ¿no? Y te paso, ahora me pasas. Claro. Y dicen, no sé cuán cierto será, pero que el mercurio incluso puede ser absorbido por la piel vía cutánea. Podría ser absorbido sí. Y obviamente eso... Sí, puede ser absorbido porque eso me decías, como que tú lo ves ahí, pero sigue evaporando y no ves eso. Entonces, de hecho, pues, Troy ya ha tenido que botar mi edredón al final. ¿En serio? Sí, a ese nivel. Ay, qué bueno. Qué complicado. Bueno, me muchachos, río, pero es una risa de nervios, viejo. Ya. Ahora nos vamos con las curiosidades. Estamos con curiosidades. Para los que tal vez no saben qué es una curiosidad, son notas cortitas que duran 25 segundos. Empezamos en orden de Juan Pablo, Raúl, Oscar. Vamos ahí en ese orden. Vamos. 1, 2, 3. Bueno, en 1879 ha sido introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina, que era la cocaína. ¿En serio? Claro. Sí. Ha comenzado De así sartén a las brasas. para tratar la adicción a la morfina. ¿Alguna vez has escuchado eso? O sea, ¿eso era por la guerra federal? No lo sé. Es por la guerra federal entre el norte y el sur. Ya. Y los soldados heridos obviamente les inyectaban morfina. Claro. Y tanto inyectarles morfina por las heridas se han empezado a ser adictos. Y el tráfico de morfina era espectacular. Sí, ¿no? Y entonces ahí apareció un tipo, creo que era psicólogo, si no me equivoco. Y él dijo, hay una sustancia que le podemos dar a la gente que le produce efectos parecidos a los de la morfina, pero no es tan destructivo. Todavía no sabía que era tan destructivo. No es tan adictivo. Sí, No les va a hacer tanto daño. Y le metieron cocaína. Qué fregado. De hecho, la vendían la cocaína como solución a la adicción de la morfina. Qué horrible. Interesante. Ya, vamos. Gracias. Ya, esta es aclaración. Antes, estas mis curiosidades van a ir como que en fila, porque Ya. están Una como tras que otra. relacionadas una tras otra. Mucha Ya. atención entonces. Sí. Ya vamos, 1, 2, 3. La erupción volcánica más letal de toda la historia, apuesto que muchos no sabían cuál es, pero provocó lo que se conoce como el año sin verano. En 1815 el monte Tambora hizo una erupción en Sumbawa, que ahora es una isla en Indonesia, y los historiadores lo consideran como la erupción la erupción más mortal, porque llegó a matar a más o menos 100.000 personas inmediatamente. Wow. ¿Qué pasa ahora tú por así? O sea, peor Bueno. que Krakatoa. Mucho peor. O sea, digamos, muy bien documentado se tiene el Krakatoa, ¿no? Como de los más. Qué Pero bueno. este era mucho más, porque Krakatoa creo que llegó a matar a 30.000 o 20.000 personas, creo. Ni idea. Sí, algo así, borró poblaciones enteras. Este 100.000 personas. No, imagínate eso. De manera inmediata. O sea, Claro, estamos no, poco a empezando. poco. Imagínate las consecuencias posteriores. O sea, por ejemplo, personas que inhalan las cenizas que se mueren semanas después. Claro. Tranquilo, vamos a llegar a eso, vamos. 1, 2, 3. Ya, yo les hablo del demonio de Dover, en Massachusetts. Dover, en una localidad, en 1972, el 22 de abril, un par de muchachos dijeron de que vieron un ser monstruoso, enano, con aspecto humanoide, piel grisácea, cabeza gigante, largos dedos, ojos amarillos. Parecía que no tenía ni boca, ni nariz y ni oídos visibles. O sea, si nos ponemos a analizar, prácticamente vieron un gris. Claro. Sí, muy parecido. Es un gris y es Tiempo. parte del folclore norteamericano ya, El el demonio demonio de de Dover. Dover. Pero es prácticamente, como les digo, un gris. Un extraterrestre. Sí, gris. no. Toda la descripción coincide. Vamos, mapa, 1, 2, 3. Bueno, esto capaz que ya lo saben porque es un clasicón de los boomers.
que la distancia de los brazos con las manos estiradas, desde el dedo índice hasta el otro índice, es la misma altura que tienes de pies a cabeza. Sí, eso he visto algunas veces. ¿En es exacto. serio? Sí, como por ahí el hombre de Vitruvio también detalla eso, pues, las proporciones. O sea, soy tan alto como la punta de mis brazos. Como tan anchos tus brazos. No, imposible. Soy un enano. Es así. Uno pensaría así. Sí. Pero es que no estás contando un cacho tu cabeza también. Tu tórax. ¿En serio? Ajá. Ya, vamos a someterlo a prueba, pero vamos a medir. Yo he visto varios que lo han sometido a prueba y sí, es exacto. Ya, a ver, vamos a medir. Oficialmente, yo mido más o menos unos 73, 74. Chicas, sí. Vamos a ver si el ancho de mis brazos miden lo mismo. Eso. Ya, ok. Vamos. Bien, Raúl, ¿no? ¿Oski? Yo. Vamos, 1, 2, 3, ya. Continuando con el tema del volcán, debido a los efectos secundarios que se extendieron a todo el mundo, ha habido muchas más personas que murieron porque esta erupción de Tambora provocó que durante 3 años haya cambios climáticos en el mundo. Wow. O sea, el mundo en todo ese tiempo se enfrió y cambió por completo. Esto también trajo consecuencias bestiales en cuanto a lo que es cosechas y consecuentemente tiempo. ¿Sigo o no? Y consecuentemente hambruna. O sea, eso claro. ha devastado lo que eran las cosechas, ha generado hambruna desde Asia hasta Europa y América. Por eso se le ha llamado el coso sin verano, ¿no? Que era el año sin verano. De hecho, la cifra de muertes estimada total es de alrededor de 1 millón de personas. Wow. Y si a esto se añade el hecho de que a causa de esta erupción que ha provocado cambios en la temperatura, se desencadenó la pandemia mundial de cólera. Porque a menor temperatura se desarrolló como que una nueva cepa del cólera. Para la que la gente no estaba preparada. La gente no estaba preparada y como el mundo bajó la temperatura, se esparció la cepa y eso se llevó a decenas de millones. O sea, 100,000 en el primer golpe. Y si contamos el tema del cólera, son millones. Muchos, o sea, cientos de millones. No sé si cientos, pero decenas de millones al menos. Y yo escuché alguna vez que era como 200 millones de personas más o menos que mató el cólera. Tal vez me hace pensar que de ahí ha salido la teoría del supervolcán, ¿no? ¿Ve? Que dicen que es uno de los posibles fines del mundo. Claro. Supervolcán. De hecho, esto está muy casado con mi curiosidad que les comento ahora. Ya, vamos. Todos sabemos de que la teoría más extendida de desaparición de los extraterrestres, desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años es un asteroide que ha chocado en lo que ahorita es Yucatán, México, ¿verdad? Ya. Pero lo que nunca nos hemos puesto a pensar es el terremoto que ha provocado, qué magnitud tenía. Y es 13 grados en la escala de Richter. Uy, pobres bichos. 13 grados. Y para, no sé, las personas que tal vez no han escuchado esto antes, 1 grado en la escala de Richter, o sea, 1 grado más, significa que es 36 veces superior al anterior grado. O sea, un terremoto grado 4 es 36 veces más fuerte que el terremoto grado 3. Claro. Y así, entonces imagínate. Creo que hasta ahora de los que más devastadores que hemos escuchado es grado 5, ¿no? Me parece. No, en Chile fue 8.1. Wow. Y en Japón... No recuerdo ya, pero es algo parecido. Creo que 8.6. No, pero 13. Ahora, imagínate 13, claro. O sea, si son cada punto son 36 veces más. Imagínate Claro, o sea, no es más 36, es por 36. Exactamente, por valga 36. La aclaración. Wow. No es, digamos, 36 por, no sé, hay 5 puntos, digamos, 36 por 5 y sumarle eso. Claro, no, tienes que sumar por 36. Exponencialmente. Ahora, eso me hace pensar también de que, y hay otras teorías, lo que Oscar contaba, de que en realidad fue un supervolcán el que hizo desaparecer a los dinosaurios, igual con un efecto muy parecido al que sería el asteroide, claro. De haber oscurecido los cielos y eso ha quemado las hierbas, o sea, cambio climático, ha matado las hierbas y eso ya obviamente poco a poco a toda la cadena alimenticia. Claro. Qué fregado. Sigamos. ¿Toca? Vamos. Sí. Ok. Ya. Bien, yo también voy a hacer una curiosidad conectada porque no solo ustedes pueden hacer eso. Y la anterior clásica, sí, el anterior programa había hablado sobre... Estoy en otro trabajo. Había hablado sobre los estornudos, ¿no? Un estornudo viaja en tu boca a más de 100 kilómetros por hora. Porque hablábamos eso. Y una persona no puede mantener los párpados abiertos mientras estornuda. Exacto. Imagino, porque si no se te salen los ojos. Los ojos, digo. Tiempo. Oye, 100 kilómetros por hora.
100 kilómetros, más de 100 kilómetros. Qué fregado. Imagínate. Ya, vamos conmigo. Ya que el verano de 1816 no existió por el volcán, ahí es cuando la escritora londinense Mary Shelley se refugió de los cambios climáticos, había lluvia y cielos tenebrosos. Se refugió en una mansión en el lago Leman, al norte de los Alpes. Y ahí, en esa mansión, ha sido cuando se inspiró con la idea de Frankenstein. Ah. O sea que probablemente, tiempo. Si no hubiera sido el volcán, tal vez interesante. nunca hubiera nacido, Qué hubiera bueno. existido Frankenstein. Qué interesante. ¿Qué A lo más? que lleva. Ya, mi bunkerizada es la siguiente. Vamos. Un feto femenino, o sea, se sabe que un feto femenino nace con todos los óvulos que tendrá en su vida ya dentro de su cuerpo. O sea, las mujeres nacen con todos los óvulos que vayan a ovular en su cuerpo. No se crean nuevos óvulos a lo largo de su vida. Y eso te hace pensar algunas cosas interesantes, porque eso te lleva directamente a que tu abuela te llevaba dentro de su útero al momento de que su hija estaba por nacer. Claro, tiempo. Yo Claro, sé o sea, que es suena muy medio interesante. enredado, pero La cadena muy- si te pones a pensar, a todos, nuestra abuela, hombres y mujeres, nos ha llevado, porque nosotros hemos salido, la mitad de nosotros ha salido de los óvulos de nuestra madre. Ajá. Y nuestra madre ya tenía todos los óvulos que va a tener en su vida cuando ya estaba a punto de salir en el útero de tu abuela. Claro. O sea, nosotros hemos estado en el útero de nuestras abuelas. Todos. Qué loco. Qué bonito. Sí, qué sí, interesante. es muy, muy, muy raro, ¿no? Ya. Suena loco. Continuamos. Es muy interesante este tema que les vengo a contar sobre Dorothy Eady. Yo personalmente nunca he creído en la reencarnación. Este tema trata sobre la reencarnación. Nunca yo le he dado espacio a eso. Pero este caso, hasta el más escéptico le hace dudar porque sí es algo muy llamativo, es algo muy curioso que sucedió. Dorothy Eady nació en 1904. Y cuando tenía apenas 3 años de edad, rodó accidentalmente las gradas de su casa, sufrió un traumatismo cráneoencefálico muy severo, la dejó inconsciente, en estado catatónico y con diagnóstico clínico de muerte. O sea, la Fulminada. niña estaba a unos minutos De morir, claro. Milagrosamente, y nadie entiende cómo, o sea, ni médicos ni nadie ha podido entender, un par de horas después la niña volvió a la vida. Es como que despertó y no tenía ni secuelas, ni consecuencias, ni nada. O sea, todo estaba bien. Y eso fue medio que extraño. O sea, a partir de ahí ya empieza medio rara la situación. O sea, ahí ha reencarnado, podríamos decir. De hecho, te hace pensar, porque dicen de que los padres cuentan que cuando la niña volvió, o sea, despertó de ese estado, Ya ya no era la no misma. tenía la misma exacta personalidad que tenía antes. Y algunos incluso han llegado a decir, o sea, los que creen en la reencarnación y defienden esta teoría de la reencarnación, dicen de que sí, efectivamente la niña murió, pero algún espíritu de alguna manera se apropió del cuerpo, no dejó que muera, y cuando despertó fue como que se hubiera reencarnado recién en la niña. Ok. Al principio no pasaba nada realmente extraño, más allá, como les digo, de un ligero cambio en su personalidad. Pero con el transcurrir de los días, la niña comenzó a tener sueños muy recurrentes, muy extraños. Y le decía a su madre de que tenía sueños con edificios enormes, con columnas y con estatuas, que ella la familia, había visto. claro, nunca habían ido a un lugar, no habían visto. De hecho, como les digo, imagínense, esto era en 1904, o sea, ni siquiera es que había televisión, Claro. como para que ella haya podido ver un, no sé, documental, una película o algo. Pero ella tenía estos sueños muy recurrentemente. Un año después del accidente, después de que pasó el accidente de que se cayó las gradas y todo eso, sus padres la llevaron a la niña al Museo Británico. Y tan pronto ingresaron a las salas al área de las salas egipcias, la niña Dorothy se soltó de la mano de su madre para correr desesperadamente hacia las estatuas y besarles los pies exultantemente, y afirmaba con una sonrisa en toda su cara que al fin estaba en su casa y estaba rodeada de su gente. Wow. Y la niña tenía 4 años en ese entonces. O sea, como que ha debido reconocer todo lo que Exactamente. De hecho, le decía a su madre, esto es lo que yo vi en mis sueños y lo que yo no entendía, no te podía explicar bien. Ajá. Pero eso era lo que ella veía desde que tuvo el accidente, ¿no?
Desde esa vez, obviamente, la niña mostró un afanado interés en el antiguo Egipto, a tal punto de que visitaba el museo casi cada día, porque ella decía, al fin yo me siento en casa cuando estoy en el museo. Iba casi cada día y de hecho recibió las primeras nociones de lectura de jeroglíficos del afamado Ernest Wallis, uno de los egiptólogos más grandes que ha existido. Y en 1930, cuando ya se dedicó a la egiptología y era estudiante de egiptología, viajó por primera vez a Egipto y allá se casó con un egipcio. Con otro obsesionada con Egipto. Todo es de Egipto. Sí. Egipto Egipto ella empezó a casarte con Egipto de una vez. Y con él tuvieron un hijo que se bautizó, o sea, lo bautizaron como Seti. Se llamaba su hijo, Seti. Seti. Y desde ese entonces ella misma, Dorothy Edie, se hace llamar como Om Seti, que en egipcio antiguo significa madre de Seti. Y ahí todo ya, cuando ella se mudó a Egipto y empezó a vivir ahí, los recuerdos y los sueños fueron mucho más fuertes, mucho más intensos. Y ella ya empezó a recordar muchos más detalles de su vida pasada, lo que hacía, a qué se dedicaba, cómo pasaba el día y todo eso. Dorothy Edie afirmaba ser Bentresi, o sea, su nombre cuando según ella era habitante de Egipto, era Bentreshit. Y era una sacerdotisa y sirvienta de la corte de Seti I, segundo faraón de la dinastía 19, hijo de Ramsés I y Sitra. Y además ella contaba de que, de hecho, ella llegó a ser amante del faraón. Mantenía encuentros amorosos ocultos con el faraón. Y hasta el día de su muerte, Dorothy Edie, en 1981, vivió en Abidos, que es una ciudad egipcia, y trabajó codo a codo con otros afamados egiptólogos, Selim Hassan y Ahmed Fakri. Fue la primera mujer empleada en el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, y ahí se desempeñó como asistente de investigación arqueológica. O sea, la mujer le dedicó absolutamente toda su vida a su segunda vida, a su anterior vida. Sí, es medio complicado realmente darle un sentido, un hilo conductor a todo esto, ¿no? Sí. Obviamente ha habido muchos detractores de la historia de que decían de que no, es imposible que ella realmente pueda ser una reencarnación. No hay ninguna evidencia científica, real, palpable que puedes decir. No, de hecho no hay, o sea, no hay, todo eso ella dice, claro. Pero sí hay cosas muy extrañas que no se pueden explicar sencillamente, y a lo que de hecho nunca, ni siquiera los detractores más férreos han podido encontrarle explicación, ha sido que un día, cuando Dorothy Edie estaba ella ayudaba a excavar los antiguos lugares, las antiguas ruinas egipcias. Ella pudo determinar con total precisión la localización de un jardín adjunto al antiguo templo de Seti I. Eso decía, o sea que tal vez ha podido pasar algo así. Y ella sabía, o sea, ella conocía el lugar antes de que lo excaven, antes de que lo descubran. Ella ya decía, yo sabía dónde estaban las características, el tamaño, la forma, todo, porque ella decía, yo he vivido ahí antes, hace miles de años. De hecho, todo, o sea, ella sabía a tal grado de exactitud que incluso dijo que esto estaba fuera de toda posibilidad, que incluso en el jardín se va a encontrar un túnel subterráneo al norte del templo. Y cuando excavaron exactamente encontraron un túnel subterráneo al norte del templo. Y en ese entonces, como les digo, no había rayos cósmicos, no había forma de poder escanear como ahora se pueden escanear las ruinas antiguas, y ella ya sabía, o sea, conocía, y no es la única vez, ese fue de los más famosos. Ella conocía muchos detalles que en teoría no se podrían conocer. Claro. Muchos descubrimientos de los más importantes en Egipto se han hecho gracias a indicaciones de ella. Ella les decía, caben por aquí, avancen por aquí, y eran con una precisión exacta, así, milimétrica, o sea, como si conociera. Claro. Y ella decía, no es como si conociera, es que realmente conozco el lugar, yo he vivido ahí y ahora he reencarnado, y por eso les estoy guiando a donde yo he vivido. ¿En qué año pasó esto? Todo esto antes de 1930, perdón, después de 1930, entre los 30 hasta los 50, sí. O sea, como les digo, ni siquiera habían... Claro, la tecnología como para poder... engañar, poder hacer alguna cuestión por ahí. Qué loco. Es muy
Es muy Él ha hecho más preguntas y como que todos los misterios de Egipto que hoy por hoy no conocemos, yo le habría hecho todas esas preguntas. No, de hecho, le hicieron. Todo. Le hicieron. Y ella... Interrogatorio a la Mara. Claro. Hay muchos libros que ella ha develado. Lo voy a buscar, de verdad. Lo malo de esto es de que muchos lo toman como literatura fantástica. Claro, como... que no es que cree, puede llegar a caer incluso dentro de eso. Claro. Porque sabes que yo conozco un caso que no lo he visto particularmente, pero me han contado acá en mi familia, de un sobrino que igual a sus 4 o 3 años, tal vez un poco más changuito, me lo ha contado mi prima, que le contó a ella, ¿no? Que, o sea, lo hacía, o sea, como que lo hacía con toda la familia, que contaba el enano, así de, se sentaba contigo y te hablaba así, pues, y mi esposa, y no sé qué, y como que de una esposa, que vos puedes decir, enano, su travesura, pero hablaba de una mujer que... ¿Quién era? Si nadie sabía. Claro, se daba una descripción mi muy, esposa, muy y era, real, digamos. te lo hablaba como si fuera una persona mayor, así. Y bueno, después se le pasó. Pero algo así. Y te era friqueante, que es para todos. Claro, incómodo. Raro, sí. Oye, qué loco. Es muy loco. Este es de los casos más avanzados en este caso, pero sí es común escuchar cosas como dice Juan Pablo. O sea, alguna vez escuché de una niña que estaba en un automóvil y a sus padres, no recuerdo en qué carretera, creo que esto era en Colombia, y les dijo a sus padres, en esa esquina fue el accidente, les dijo. Y la niña era pequeña, 3, 4 años tenía. Y los padres le miraron extrañados y le dijeron, ¿qué accidente? Donde yo morí, les dijo. Qué feo. Y luego de eso, claro, y los papás se quedaron extraños, pararon el coche. En adopción, horrorizados, de miedo. Pararon el coche, fueron... No han ido a la esquina. Claro, sí, o sea, querían revisarla a la niña, no sé, y, o sea, cuando pararon el coche y volvieron a ver a la niña, que estaba en el asiento trasero, estaba dormida. O sea, parecían de ellos, dicen, no sabemos si es que nos habló dormida o después de decir eso se durmió, no entendemos. Qué horrible. Yo nunca hubiera ido por esa esquina. Nunca más. Claro, de hecho ellos dicen Nunca que sí, más. desde esa vez les daba miedo pasar por ahí. Mirar a tu hija, de hecho. Es un fantasma. Qué cosa más fea eso. Claro, y como les digo, yo nunca le he dado espacio a esto de la reencarnación. Sí, yo tampoco, pero muy serio, pero hay ciertas cosas que no se explican de otra manera. Yo creo que hay cosas así, porque alguna vez he tenido algunos sueños como que de la guerra o cosas así, que es recurrentes igual, pero escenarios que los siento muy reales, digamos, ¿no? Entonces tal vez digo vidas pasadas, no sé, siempre me ha llamado la atención, por lo menos me parece interesante la idea. Y como te digo, si hay libros de esta mina, de hecho yo los voy a buscar, los voy a leer. Sería muy interesante. Sí. Yo creo. Bueno, excelente tema. Qué buen tema, sí, bueno para cerrar. Te hace pensar muchas cosas. Realmente te hace replantearte algunas ideas que tienes sobre... Es que todo esto viene desde una visión muy occidentalizada. Justamente sobre esto reflexionaba ayer. Tenemos una visión muy occidentalizada a causa de la modernidad, ¿no? Tenemos una sola vida, tenemos un solo tiempo aquí. De hecho, tú te metes a este mismo YouTube, te metes al YouTube, te metes a cualquier red social y hay un montón de mensajes relacionados que te dicen la vida es corta, solo tienes una oportunidad, solo tienes un tiempo. Pero si nosotros analizamos desde una cosmovisión diferente, situada en el otro extremo del mundo, más propiamente de China, India y demás, del Oriente y demás, esta vida es solamente como alguna vez escuché para un budista, decía, esta vida solo es una hoja más dentro del libro de tu existencia. Claro. Tenemos muchas hojas y cada vida es solo una hojita dentro de un libro muy grueso. Entonces, y dependiendo de lo que tú hagas en esta vida, tú vas a ir ascendiendo o descendiendo en la siguiente. Uh-huh. Y ellos lo veían como que, por ejemplo, o sea, si vas descendiendo en esta vida eres persona, si hiciste muchas cosas malas, entonces en la siguiente vas a ser, no sé, por decirte, una vaca. Claro. Vas a ser un cerdo. Y luego cada vez, claro, o sea, seres con menos conciencia. Justamente sí, hay niveles, ¿no? Exactamente. Como que 7 niveles, creo. El segundo nivel son como los animales.
y el tercer nivel somos los seres humanos, y si logras ascender o pasar tus pruebas, digamos, después de que mueras, como que no sé si reencarnarías o ascenderías a un siguiente nivel hasta llegar a ser un ser de luz, cosas así. Alguna vez leí algo así. Sí, o sea, es una especie de, no sé si decir... Escala, exacto. En los que vas subiendo o bajando, y como les decía, mientras haces cosas más malas, digamos, con tu vida, si no aprovechas de manera correcta, si no haces suficiente bien al resto, entonces cada vez vas reencarnando en un animal menos consciente. Claro. Y es una forma de, no sé qué decir, el universo, las fuerzas cósmicas, no sé, de ir regulando la maldad y de ir apagando la maldad para que cada vez ese ser tenga menos capacidad de hacer mal. Qué interesante ese concepto. Qué interesante. Es no muy interesante. Visto, algunos ya llegan a piedra, me imagino. Llegaban insectos. Hay que hacer una categoría. Piedra. Virus, COVID. Más maldita. No, pero sí, y llegaban insectos, gusanitos, moscas, en los que no podías prácticamente hacer nada, ¿no? Me imagino que tal vez ellos no tenían conocimiento de los microorganismos. Si hubieran conocido, tal vez hubieran seguido en esos niveles, en esas etapas, ¿no? Amebas, claro. Algunas bacterias, no sé. Pero y si vas subiendo, también decía de que el universo te va como premiando, y naces en un cuerpo de una persona cada vez con mayor capacidad de impacto en tu sociedad. Es decir, una familia con mayor riqueza, con mayor poder. En el primer mundo. Sí, tal vez. Con acceso a una mejor escuela. Y así vas. Por eso es de que ellos le tenían, digamos, y en estas culturas antiguas le tienen tanto respeto a la realeza, porque en sí esa realeza significa que en sus vidas pasadas han hecho bien. Algo bueno. Claro. Entonces llegan ahí cada vez a poder hacer más bien, hasta que llegas a un punto, como decías, Juan Pablo, de que llegas a ser un ser de luz, y ese ser de luz terminas en que, ¿cómo era? Ya no te vuelves a reencarnar, sino te quedas como un ser de luz, que es más o menos de los que ayuda espiritualmente. Que eso igual alguna vez se ha escuchado, ¿no? Cuando hablamos igual del tema, los invito de nuevo a escuchar los programas anteriores del tema del Conde de Montecristo. Hablábamos que era un ser de luz que, como muchos otros seres, elige encarnarse en la tierra para seguir haciendo un bien. Y termina siendo una prueba, ¿no? Porque si bien, seguramente los que nos están escuchando, algunos deben decir así, pero ¿cómo si los gobernantes son todos unos maleantes? Pero sigue siendo una prueba, digamos, porque claro, exacto, si fracasan les va a ir mal, si trascienden. Lo que me parecía interesante, yo no esperaba, la verdad, de la Dorothy Edin, de ella, que no esperaba, digamos, que haya encontrado tantos lugares, porque digo yo, cuando llegas a un lugar, por ejemplo, alguna vez yo fui a Caranavi cuando era chango y me ubicaba, fui después de full tiempo y ya no te ubicas, digo, ha cambiado tanto el lugar que es difícil encontrar. Entonces, en ese sentido, en lo que decías, yo no la culparía, pero mira vos, buen tema para cerrarlo. Bueno, muchachos, ese ha sido mi tiempo. Les mando un fuerte abrazo a todos, los escuchas. Coméntenos, denle like, suscríbanse al canal y síganos en todo lado, que cada vez estamos teniendo mayor actividad, y como siempre eso nos hace sentir a nosotros y ustedes cada vez más cercanos. Eso es muy lindo. Los tentáculos del búnker están llegando cada vez a más lugares. Sí, nos vemos, conmigo nos vemos. Chao. Saluditos, ¿no? ¿Qué? Tenemos saluditos. Sí. No, tampoco queremos irnos sin antes, despedido, es cierto. Sin antes dar las gracias igual a todas las personas que nos escuchan, que siempre están ahí comentándonos, dándole like. Por ejemplo, José Eduardo Choquehuanca, que siempre ahí se manda sus resúmenes, que están buenísimos. Sí, sus resúmenes son geniales. Sí, excelente. Igual, a Félix Nina, Mónica Pérez. Mónica, recuerdo que ella se inventó el término Bunker Lover. Oficialmente la primera Bunker Lover. La primera Bunker Lover. No sé, a mí me encantó ese término. Tiene es el mejor. El título honorífico. Sí, Mónica, muchas gracias. Es realmente ha sido muy lindo ver eso de que, alguien que comenta ahí se le ocurra ese término. No sé, a mí me pareció genial, ¿no? Bueno, yo estoy muy feliz. Un saludo igual a Natsumi, que también nos ha mandado comentarios por la página de Facebook. Sí, Natsumi. Y bueno, en general a todos, gracias por el aguante. Y sigan escuchándonos, recomiéndenos
a todos, si les gustó, a sus amigos, si se los disgustó, recuerden a sus enemigos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Ha sido esta nueva emisión de Búnker al Aire. Nos vemos en la siguiente.